y en función de que haya menos opacidad dentro de este sector y podamos contar con mucho más data, esto va a ser en beneficio de todos. Nosotros, bueno, pues colaboramos con muchos inversionistas que de repente llegan y están acostumbrados a mercados como el de Estados Unidos, donde hay una cantidad de información brutal, y llegan a México y quieren tener la misma data y se enfrentan a que, bueno, pues a través de fuentes públicas, la realidad es que la información es muy, muy limitada. Así que, bueno, pues reitero que hoy nuestra charla irá de eso, en que les podamos dar estos insights y esta información para que nos vayamos con estas herramientas para poder tomar más y mejores decisiones. Y como ya lo comentaba Maritza hace un momento, estamos viviendo momentos, digamos, retadores, de cierta incertidumbre. Un día amanecemos con aranceles, al otro día nos los quitan, al otro día nos los vuelven a poner. Así que, bueno, pues frente a todos esos retos que tenemos, pues hoy más que nunca hay que mantenernos informados, hay que mantenernos actualizados. La data pues ya no es opcional, y no solo la data, sino la inteligencia de mercados y qué hacemos con ese análisis de información, repito, para que podamos tomar más y mejores decisiones. Así que bienvenidos a todos y de nueva cuenta muchas gracias por la invitación, querida Maritza. Muchas gracias. Voy a hablar muy lentamente porque me habían dicho que tenía 10 minutos y ahora me dicen que tengo 20. A mí me faltaron 2. Bueno, me da muchísimo gusto estar aquí. Le agradezco en primer lugar a Marisol y a Maritza. Tenemos un vínculo, además del interés en la industria, un vínculo por temas de estudio. Soy egresado del IESE del año 78, hice el PAT, el programa de alta dirección, así que no sé si soy más veterano porque creo que don Sacal está cumpliendo 48 años, si no entendí mal, ¿no? No, pero de casado. Ah, de casado. Ah, bueno, yo 47 de egresado. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que, como estaba realmente muy condicionado por el tema del tiempo y preocupado de no excederme, habíamos trabajado con Marisol en la preparación de un video, pero bueno, sabemos que ahora tenemos más tiempo como para poder pausarlo si es necesario, poder tener una mayor interacción. Muchísimas gracias Maritza, muchísimas gracias Marisol, y para mí es un honor enorme compartir escenario con Marisol, a quien realmente admiro profundamente. Gracias. Gracias, Jorge. Y bueno, ya no les platiqué un poquito más de mí, pero tengo 44 años de edad. Dicen que a las mujeres no les gusta decir su edad. Tengo 44 y 22 en el sector inmobiliario, así que justo la mitad de mi vida he pasado dentro de este sector al cual le tengo muchísimo cariño y agradecimiento. Así que bueno, pues ahí les vamos con nuestra presentación. Para empezar, pues bueno, como ya les hablaba yo, el 2025, pues bueno, se espera ya un crecimiento proyectado del 4%. De acuerdo con los diferentes analistas, que no solo somos Jorge y yo, sino analistas también económicos y de inversión, pues ya se espera una estimación de un crecimiento para el sector del 4%. Pero ¿cómo respaldamos este 4%? ¿De dónde podemos justificar el que realmente podamos llegar a esta cifra? Que ojo, pues 4% podríamos decir no es tanto, pero si hablamos de que el sector inmobiliario impacta en más del 12% del Producto Interno Bruto Nacional, sin duda, pues eso sí nos está moviendo la aguja. ¿Y por qué estamos pensando que podemos llegar a este crecimiento del 4%? Pues por el tema del nearshoring, que aunque tiene sus grandes retos, pero ya hay empresas que han llegado a México. Estos anuncios de inversión, pues ya nos hablan de que hay una atracción de más de 5,000 millones de dólares en inversión industrial. Y ya no estamos hablando de lo que pueda llegar, estas son inversiones ya anunciadas, ya en firme y algunas de ellas ya incluso en marcha. Entonces, bueno, eso ya no lo podemos quitar, lo que vaya a pasar de aquí en adelante, pues por supuesto tampoco podemos ser demasiado optimistas, sí se han frenado algunas inversiones, en algún foro que estuve recientemente, pues hablaban que alrededor de 8 inversiones chinas importantes hoy están pausadas, entonces bueno, eso es a lo que hoy nos estamos enfrentando, pero también tenemos lo que ya ocurrió
ocurrió, porque pues recordemos que el nearshoring no empezó ayer, viene ya de un tren y todo este pipeline ya nos habla de una inversión de 5,000 millones de dólares. Entonces, ese es el principal detonador, no es el único, pero sin duda es uno de los más importantes, porque ¿qué ocurre? Pues bueno, obviamente el tema industrial impacta a todos los otros subsectores del real estate. En el caso específico de la vivienda, pues la vivienda sigue al empleo. Entonces, en función de que se desarrolle todos estos polos industriales, donde hoy hablamos de que la mayoría de los corredores a nivel nacional no tenemos una disponibilidad mayor al 10%, incluso hay algunos mercados que se acercan al 0% de disponibilidad, hablando de naves industriales, pues sin duda estos espacios se han desarrollado y se han ocupado, ya están ocupados por empresas o incluso en algunos casos prearrentados. ¿Y esto a qué nos lleva? Que pues evidentemente dentro de todas estas naves industriales, dentro de todos estos parques, va a llegar gente a trabajar y se va a requerir una vivienda. Ese es uno de los grandes retos que hoy se enfrenta, además obviamente de todo el tema de servicios, de infraestructura, de energía, por supuesto, pero uno de los grandes retos que hablan también cuando llegan los inversionistas industriales es el tema de vivienda, es el tema de fuerza laboral capacitada que pueda estar en el entorno inmediato y que obviamente pueda trabajar dentro de estos polos industriales. Entonces ahí es donde empezamos a jugar en qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Pues debería de estar ya la gente viviendo ahí o llegan las naves y a partir de ello se deberían de estar desarrollando polos habitacionales. Hoy sin duda, pues de lo que sí podemos hablar es que hay una demanda muy importante para la vivienda y tenemos todavía un déficit de más de 8.8 millones de viviendas. Y sin meternos en muchos temas políticos, porque esa cifra a veces es un poquito controversial y en algunos casos algunos de nuestros gobernantes dicen, bueno, de esos 8.8, más de la mitad puede ser atendida por mejoramientos. Ellos tendrán sus datos, pero aún así, si hablamos de que la otra mitad, 4 millones de viviendas, se requieren y las seguimos arrastrando como un déficit, pues esto abre una ventana de oportunidad muy importante para el sector inmobiliario. Además de que, bueno, esto es lo que debemos, eso es lo que traemos atrás que no se ha logrado compensar. Tenemos que ir sumando la demanda que año con año se va generando. Para que tengan una referencia, en México anualmente se crean 500,000 hogares, 500,000 familias. Entonces, evidentemente, cada vez que se forma un hogar, esta demanda una vivienda. Por el otro lado, 1 de cada 3 hogares se está divorciando, que esto al final tiene sus implicaciones sociales, pero en términos inmobiliarios, pues representan un generador de demanda, porque pues uno se la sale de la casa y por lo tanto va a demandar un espacio para vivir. Entonces, bueno, si sumamos todos estos factores, es a los que nos llevan a que pues el sector inmobiliario sigue siendo atractivo, sigue teniendo una área de oportunidad muy importante para el desarrollo, pero pues no podemos dejar de ver que también tiene grandes retos en ciudades como la Ciudad de México, pues uno de los más importantes, la escasez y el encarecimiento de suelo. Si pasamos a la siguiente, por favor. Por ahí se me quedaron en pausa. Aquí, bueno, la siguiente, por favor, esta la vamos a pasar. Aquí un poquito de cifras generales para contextualizar, pues, cómo ha estado el empleo. El empleo sigue creciendo. Esta es una gráfica que nos habla desde junio del 2022 hasta junio del 2024. La línea de color azul, para los que no alcanzan a ver, no se preocupen, yo se las leo y además con mucho gusto les puedo compartir la presentación a través de mi querida Maritza. Pero bueno, aquí podemos ver que en este ciclo la tasa de crecimiento fue de alrededor de un 2%. E incluso si esto lo llevamos por los diferentes rangos o cajones salariales, pues podemos ver que, por ejemplo, el rango de 3 a 6 salarios mínimos alcanzó un crecimiento de alrededor del 9% en el empleo. ¿Y esto a qué se debe? Pues precisamente a lo que ya les hablaba hace un momento, al nearshoring, a todo el desarrollo industrial, a todo el tema de última milla, que también es algo que ha ido creciendo de forma muy, muy relevante a lo largo de todo el país y especialmente en la zona norte y noreste de México, y eso es lo que nos ha llevado a que haya crecido el empleo. Ojo, creció el empleo, pero no el empleo bien remunerado. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque bueno, este también es uno de los grandes retos.
sí hay empleo, sí hay demanda, pero desafortunadamente la gente no tiene el nivel de ingresos o la capacidad de compra para alcanzar la mayor parte de las viviendas que hoy se están desarrollando, y pues ahí es donde tenemos un gap importante. Por el otro lado tenemos el tema de las tasas de interés, que por supuesto que se ha hablado muchísimo de que este ha sido uno de los grandes riesgos y uno de los foquitos que ha inhibido de alguna forma el sector. Sin embargo, cuando vemos la tasa hipotecaria, que es la azul clarita, la realidad es que pues no ha tenido grandes variaciones. Entonces, de cara al consumidor, si uno habla de quien contrata un crédito hipotecario, la realidad es que en este ciclo, en los últimos 2 años, las tasas pues prácticamente se han mantenido en el orden del 9-10%. Hablo de tasas, no del CAT, ya con los seguros evidentemente se eleva, pero hablando solo de tasas, pues la línea, como pueden ver, es bastante flat, o sea, no ha tenido picos y valles sustanciales que nos puedan llevar a que este mercado esté teniendo una amenaza importante, por lo menos de cara al consumidor. Pero este es el tipo de información que tenemos que trasladar a nuestros clientes, porque a veces nos vamos con esta idea de las tasas, a ver, sí, las tasas, al desarrollador por supuesto que sí le ha pegado, porque el crédito puente, ese sí ha tenido variaciones importantes, pero si hablamos del crédito hipotecario individual, pues aquí podemos ver que la línea se ha mantenido bastante flat al respecto y por lo tanto no debería de ser un riesgo para la inversión inmobiliaria. La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, podemos ver que allá al ratito con el video que preparamos con Jorge lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero aquí, bueno, pues en términos generales, ¿qué pasó en el 2024 versus el 2023? El mercado a nivel nacional creció un 7%, y ustedes me dirían, a ver, ¿de dónde te sacaste esas cifras, Marisol? Si la gente dice y se está quejando que no están vendiendo. Pues sí, el tema es que la vivienda nueva sí se contrajo. ¿Por qué se contrajo la vivienda nueva? Pues por lo que ya hablaba yo hace un ratito, que la vivienda nueva pues normalmente es más cara, ya no se está haciendo vivienda asequible, la vivienda de interés social pues prácticamente está desapareciendo, son pocos los desarrolladores y pocos los estados dentro de nuestro país donde todavía se puede hacer vivienda de 600, 700 mil pesos y por lo tanto ese mercado se ha contraído, pero no es un tema de demanda, no es que la gente no quiera comprar, es un tema de oferta, que no existe la oferta suficiente para atender a estos segmentos de mercado. ¿Y qué ha ocurrido? Que pues este mercado al final, como yo les decía, la gente se sigue casando, sigue teniendo hijos, sigue teniendo la necesidad de una vivienda y por lo tanto se ha volcado con la vivienda usada. Hoy la vivienda usada o el mercado secundario está teniendo un boom muy importante, solo en el último año creció un 16%. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ahí están los foquitos verdes y rojos. Los rojos es donde va muy mal la cosa o no va tan bien, y los verdes es donde creció más. Y aquí si lo vemos por segmento, pues en México ha crecido la participación de vivienda media. Si a mí me preguntan a dónde hay que invertirle, pues bueno, tampoco hay que ser un genio para entender que el segmento de vivienda media es donde existe hoy la mayor oportunidad de mercado. Como ya hablaba yo, pues sí, por demanda, sería la vivienda social, pero poder desarrollar vivienda social y que te den los números es sumamente complicado. Y en el caso de los segmentos altos, residencial y residencial plus, la realidad es que sobre todo en ciertos mercados como la Ciudad de México, pues sí se ha visto una ralentización del mercado, se vende menos, esa es la realidad, y además tienes muchos más competidores. Para que tengan una referencia, en la Ciudad de México, a nivel zona metropolitana, hay alrededor de 1,400 proyectos inmobiliarios de vivienda nueva. Así que cuando escuchen, no hay oferta en la Ciudad de México, no, sí la hay. El tema es que justamente no está alineada con la demanda. De esos 1,400 proyectos inmobiliarios que hoy se están comercializando, alrededor del 60%, poquito más, es vivienda de más de 5.5 millones de pesos. Entonces, bueno, obviamente para poder vender una vivienda de 5.5 millones de pesos, estás hablando de que la hipoteca te queda por ahí de 50, 60 mil, tienes que ganar 3 veces eso, estamos hablando de ingresos de alrededor de 200 mil pesos mensuales. Si eso lo cruzamos versus el nivel de ingreso de las familias, pues evidentemente hay una desalineación de mercado, ¿no? A muy poca gente le alcanza para poder comprar esa vivienda, pero no es un problema del desarrollador, no es que el desarrollador diga quiero vender caro porque así considere la vida, sino porque pues no le dan los costos para otra cosa. La realidad es que cada vez los márgenes
se aprietan más, cada vez resulta más complicado entre el costo de la tierra, el costo de las licencias, los tiempos también de la gestión, que esa es una gran amenaza. Hay desarrolladores que se llegan a tardar 2, 3 años en que les liberen las licencias, los permisos, y esto pues obviamente ha inhibido el desarrollo de vivienda mucho más asequible. Entonces, bueno, pues ¿dónde vemos la oportunidad? Justamente en la vivienda media, la cual pues hoy representa una tercera parte de todas las transacciones que se llevan a cabo en nuestro país. Cuando hablo de vivienda media es la que va de 1 y hasta 3 millones de pesos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos el tema de la apreciación, que ahorita vamos a entrar a detalle, pero en términos generales, de acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, vemos que la vivienda creció un 9.2% en el tercer trimestre del año, ese fue el nivel de apreciación, pero si pueden ver ahí en el cuadrito del lado izquierdo, ¿dónde creció menos? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México tuvimos un crecimiento del 5.8%. Aquí, bueno, pues está tanto vivienda nueva como vivienda usada y sin descontar la inflación. Al ratito ya les haremos ese análisis descontando la inflación, pero la realidad es que, bueno, si tú le enseñas esto a alguien que quiere invertir hoy en vivienda en la Ciudad de México, pues la realidad es que no es tan alentador. Una plusvalía anual del 5.8%, pues no es tan atractiva. Pero, pues nuestro país es demasiado grande y por lo tanto hay que ver dónde sí están estas oportunidades y dónde hay mercados que estén pasando por un mejor ciclo inmobiliario. Y en este caso las plazas turísticas son las que están teniendo el mejor comportamiento. Baja California Sur y Quintana Roo son las que encabezan la lista. ¿Qué tienen en común? Pues son destinos de playa. En el caso de Baja California Sur, pues tenemos, por ejemplo, Los Cabos y La Paz, que está teniendo un dinamismo sumamente relevante. Y por el lado de Quintana Roo, pues tanto Cancún, Tulum y Playa del Carmen, pues son los 3 destinos que han impulsado los valores y por los cuales están hoy en el top de apreciación de todos los estados de nuestro país. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos algo bien interesante también, es que hasta hace unos años decíamos la vivienda social no tiene tanta plusvalía, esa está topada por los mismos topes que le pone los organismos gubernamentales, entonces esa como que no sube tanto. Pues hoy no, hoy podemos ya romper ese paradigma porque precisamente ante la escasez de vivienda de interés social, esto ha empujado los valores. Esto que nos dice que, bueno, pues la vivienda económica y social tuvo una apreciación de más del 10% durante el último año. Creció por arriba de la vivienda media y de la vivienda residencial. Entonces, pues de repente cuando llega un cliente y dice, tengo 3 millones de pesos, ¿qué hago? ¿Compro una de 3 o compro 3 de 1 millón? Pues bueno, si lo vemos de una forma muy simple, podría tener un mejor rendimiento con el de 1 millón, porque la apreciación está siendo mayor y porque además también la demanda de rentas para este tipo de viviendas está teniendo un auge importante, que ese es otro tema, ante la escasez que existe hoy de oferta y también los hábitos de las nuevas generaciones, porque hay que decirlo, a ver, de todas las viviendas rentadas que hay en México, el 50% renta porque no le alcanza. Pero el otro 50% es porque no quiere comprar, por diversas razones, pero no quiere comprar. Entonces, ese otro 50% pues está rentando y está incentivando este mercado, que la realidad es que en nuestro país sigue siendo bastante informal. El mercado multifamily pues todavía es muy incipiente y en realidad la mayor parte de las rentas se da a través de particulares, pero ahora sí que esa es otra historia y ya podríamos platicar de la vivienda en renta en otro foro. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, el tema de la remuneración, esta gráfica se me hace bien interesante porque justamente cruzamos cómo creció el valor de la vivienda, que es la línea azul clarito, versus las remuneraciones o los salarios. Entonces, pues cuando veíamos que en el 2006 estaban muy a la par, crecía el salario a la par de cómo crecían los valores de la vivienda, esto pues abismalmente se ha ido separando, ¿no? Cada vez pues el nivel de ingreso de las familias se mantiene pues muy igual, la realidad es que no ha crecido gran forma y además pues tenemos el tema de la inflación, que hoy el costo de vida es mucho más caro, y por el otro lado, pues sí, la apreciación de la vivienda nos lleva a índices mucho más altos, por lo cual hay este gap tan importante para el cual pues a la mayor parte de las familias hoy en México no le alcanza para comprar una vivienda. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos dónde está la vivienda más cara, pues evidentemente en la Ciudad de México.
Y la morosidad, la realidad es que en términos de morosidad podemos estar tranquilos, tenemos muchos otros problemas, pero el tema de morosidad hoy no es uno de ellos para el mercado hipotecario en nuestro país. Se ha mantenido con índices en torno a un 2%, la verdad es que muy sano a lo largo de todo nuestro país. Por ahí hay algunos casitos particulares donde se llega a elevar, pero la realidad es que no es gran cosa. En términos generales sí podríamos hablar de que pues somos buenos pagadores para créditos de la banca. Esto no incluye créditos de Infonavit, donde ahí sí hemos notado un incremento en el índice de morosidad. La siguiente, por favor. Además es muy caro, exacto. El empleo, ahí como les decía, pues bueno, vemos cómo ha crecido el empleo de 5 a 10 UMAS en los diferentes estados de nuestro país. ¿Dónde creció más? ¿En qué estados creció más? Además de la Ciudad de México, porque pues es el epicentro de la mayoría de los corporativos, es lógico, naturalmente siempre aquí es donde crece más. Y la verdad es que es más por reinversión de empresas, no es que a la Ciudad de México estén llegando muchas, están reinvirtiendo y eso hace que incremente el nivel de empleo, pero donde sí hay inversión en Nuevo León y Jalisco, ahí sí podemos hablar de que el crecimiento de empleo viene mucho más empujado por las nuevas inversiones que están llegando a estos estados. Y empleo de más de 10 UMAS, pues de nueva cuenta, que digamos que sería el salario mejor remunerado, de nueva cuenta Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, pues son los que están liderando el ranking de los estados. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, pasamos al video, si nos ayudan por ahí, por favor. Bueno, con toda esta información y en lo que nos pone en el video, Jorge, ¿nos puedes dar algunos comentarios? Muy poco que se pueda agregar a tan clara exposición. El video, probablemente por el tipo de pantalla en la que lo vamos a ver, seguramente no van a ver con claridad los números, pero tengo entendido que luego se los van a compartir. Y bueno, simplemente señalar el tema de la morosidad en el Infonavit es un tema realmente alarmante porque es una morosidad que si consideramos no solamente la morosidad, sino la cartera segregada, está cerca del 30%, ¿no? Cualquier institución financiera del mundo estaría súper quebrada si no fuera porque los patrones aportamos el 5% en forma bimestral. Y ese es un tema, bueno, que sí genera muchas incertidumbres con respecto a lo que se viene en la gestión del Infonavit. Bueno, entonces ahora sí, yo le voy a pedir yo soy Leo Zuckerman, ella soy de La Micha, entonces nos sentamos mientras vemos el video, si no tiene inconveniente. Corre video. Tiene sonido ahí, si le pueden poner. ¿Tiene sonido? Ah, bueno, si no, aquí se los cantamos. No, es sonido de... Es sonido ambiental. Sí, hicimos un dueto. Ahí le podemos poner pausa, por favor. Pausa, chicos. Ahí está, adelante. Bueno, acá tenemos un primer resumen muy general y a nivel nacional de algunos de los principales indicadores. La información que tenemos arranca desde el año 2019 y empezamos por el valor por metro cuadrado, el promedio del ticket, definiendo el ticket como el valor promedio concluido en el avalúo, la plusvalía, que en este caso está expresada en términos corrientes y la medimos a partir de la variación del valor por metro cuadrado. La edad promedio de las viviendas, las superficies promedios, las medianas de recámaras, de baños, de medios baños, de cajones, la cantidad de avalúos. No todos los avalúos terminan en una operación de crédito, pero hay una correlación de aproximadamente el 94% de los avalúos terminan en una operación de crédito. Y según la Asociación de Bancos de su comité hipotecario, el 90% de las compras, ventas de inmuebles tienen algún tipo de financiamiento hipotecario. Entonces, realmente lo que decía antes Marisol, en el sentido de que
la información que proviene de la fuente de los avalúos hipotecarios es lo más cercano que podemos tener a un precio de cierre real. Y por último tenemos, bueno, la cantidad de avalúos y la última línea, los montos. Y ahí justo lo relevante es ver que no ha cambiado tanto el número de avalúos, y ustedes me dirían, pues no, que se cayó el mercado, Marisol. Pues sí, pero es lo que les hablaba, que se ha reconfigurado, la vivienda nueva ha bajado, pero esa la ha tomado la vivienda usada. Entonces, por eso es que nos seguimos manteniendo en alrededor de 500,000 operaciones anuales. De ese tamaño es el mercado que hoy tenemos en México, que pues repito, es insuficiente para la cantidad de demanda y para el déficit que tenemos, pero en realidad no ha tenido grandes variaciones en los últimos años. Si nos fuéramos un poquito más atrás en la línea del tiempo, ahí sí podríamos ver que hubo años de más de 650,000 viviendas, cuando estaban las grandes vivienderas, ¿no? Cuando se producían estos grandes proyectos, cuando estaban los subsidios, pero ahora sí que esa es otra historia. En los últimos 5 años la realidad es que no hemos tenido grandes variaciones en cuanto a la colocación, pero sí en cuanto a la reconfiguración del mercado. Hoy se vende mucho más vivienda usada que vivienda nueva, y en términos de plusvalía, pues bueno, si hablamos en términos generales, pues sí sería un 59% en los últimos años, a precios, bueno, sin descontar la inflación. Ahora sí, avanzamos en la siguiente, por favor. Mientras van señalando estos indicadores, en el año 2003, Infonavit colocaba más de 500,000 créditos. 100,000 colocaba solamente Infoviste, y más de 50,000, 70,000 colocaba la banca. Bueno, acá lo que estábamos comentando, ¿no?, de que la plusvalía medida en términos de moneda corriente fue del 66.5 para la vivienda nueva y 54.5 para la usada. Si la ajustamos, está ajustada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Preferimos usar ese índice porque es el que mejor refleja el impacto que puede tener en los ingresos familiares, ¿no? Bueno, y acá lo que estamos comentando es, bueno, cuáles fueron los lugares que tuvieron mayor plusvalía. Y lo que comentamos en ese texto es que preferimos hablar de valor inmobiliario que de plusvalía. Y el valor inmobiliario es el producto entre la plusvalía y la cantidad de transacciones. ¿Por qué? Porque puede haber lugares en que a lo mejor con muy pocas transacciones, que a lo mejor no son estadísticamente representativas, pudieron tener una plusvalía muy importante. Pero el impacto económico de esa plusvalía no es relevante. Entonces, acuñamos este concepto del valor inmobiliario y es lo que se está explicando aquí. Y lo que vamos a ver en la siguiente gráfica es distintas columnas. La última columna a la derecha es la que nos muestra la columna de este valor inmobiliario. Y como, bueno, vemos que en primer lugar tenemos Nuevo León. Si podemos pausar ahí, por favor. En la columna de la derecha, o sea, la primera columna indica los valores por metro cuadrado del inicio. La segunda columna, los valores por metro cuadrado al final, inicio 2019, finales 2024. Ese valor promedio de todo el año. La naranja, lo que nos está indicando es la cantidad de transacciones. Y la rosita, el nivel de plusvalía. Entonces podemos ver que en Nayarit, ahora va a aparecer eso en el texto, Nayarit ha sido la que en este periodo refleja la plusvalía en términos porcentuales, pero con 27,000 transacciones a lo largo de estos 6 años. En cambio, en Nuevo León tenemos una plusvalía menor, 77%, pero con 335,000 transacciones. Entonces, la columna sur es lo que hemos definido como el valor inmobiliario. Por eso Nuevo León ocupa el primer lugar.
Bueno, algunas de las particularidades que tiene Nuevo León, que es de los pocos estados donde todavía se produce vivienda de interés social. Están estas desarrolladoras grandes, Haber, que recientemente adquirió Vinte, donde todavía se produce bastante vivienda de interés social y esto nos lleva a que sea la número uno en cuanto a volumen y también en cuanto a apreciación, pero la realidad es que casi el 60% de sus operaciones dependen precisamente del segmento de interés social, cosa que no ocurre en el estado de Jalisco, por ejemplo. A mí Jalisco siempre me ha parecido un gran modelo y el que deberíamos de seguir en muchas otras partes de nuestro país, porque está muy balanceado. Justamente vemos que si cruzamos la oferta de vivienda por segmentos versus la capacidad de compra de las familias, está bastante alineado, no perfecto, pero sí muy alineado. Por ponerles un ejemplo, si hay 40% de personas que pueden comprar vivienda de menos de $1,000,000, aproximadamente el 50% de la oferta está en ese segmento, entonces está como muy parejito y esto ha llevado a que, bueno, además de muchos otros factores, que se ha convertido en un hub tecnológico, que está Oracle y muchas otras empresas de tecnología dentro del estado, pues hoy sea uno de los más relevantes de nuestro país en el sector inmobiliario, que tiene un volumen bastante amplio en cuanto a transacciones y que además está teniendo una plusvalía o un incremento en los valores también bastante destacado. Y por el otro lado, pues creo que también es relevante que entendamos que hay otros estados que a lo mejor no volteamos a ver tanto, pero que están teniendo un comportamiento bien interesante. Como que históricamente siempre decíamos Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, de repente empezamos a crecer mucho a Querétaro, Mérida se puso de moda, por supuesto, Quintana Roo, pero pues vemos, por ejemplo, hay un Coahuila que está en el tercer lugar, que resulta sumamente interesante, que está creciendo también en cuanto a número de transacciones y en cuanto a plusvalía. ¿Y qué tiene Coahuila? Pues un gran desarrollo industrial. Tenemos pues prácticamente dos municipios importantes, Saltillo y Torreón, y en ambos casos pues tenemos un desarrollo muy fuerte en términos inmobiliarios, no solo en vivienda, en temas industriales, es uno de los que está creciendo también de forma sumamente relevante. Por ahí tenemos Sonora también como alguno de los que son destacados, por lo cual pues bueno, a veces hay que salirnos un poquito de la caja, ¿no? Y no solo pensar en los tradicionales de Querétaro, Mérida, que ya hablaremos de ello y sí, siguen siendo atractivos, pero también existen otros mercados bien interesantes donde hay grandes oportunidades todavía para el desarrollo. ¿Podemos avanzar, por favor? Ahí pues lo que decía Jorge, ¿no? Nayarit, por ejemplo, tuvo una gran plusvalía, pero la realidad es que el número de transacciones es muy poco relevante, son apenas 27,000, por lo cual el impacto que tiene no es tanto. Y bueno, pues Nayarit, especialmente por el tema de Punta Mita, del mercado residencial turístico, es uno de los principales motivadores de este crecimiento. Bueno, también vemos que a lo largo de estos años han cambiado algunas tendencias en cuanto al tipo de vivienda. Hay un crecimiento en el desarrollo de inmuebles de clase media y semilujo. Esto está íntimamente vinculado con este corrimiento que hubo de desarrolladores de vivienda social y que empezaron a incursionar en el segmento medio. Y hay una caída ahí importante en el segmento de interés social y hay un crecimiento en la parte medio y semilujo. ¿Podemos continuar, por favor? Teníamos un 59% de vivienda social y ahora es un 53% dentro del total. Y en cuanto a las tipologías, y esto a nivel nacional, porque si vamos ya a analizar estado por estado, esto cambia, pero a nivel nacional, acá lo que vemos también es que hay cambios en las tipologías. Claramente lo que cayó fue la casa habitación sobre terreno propio y lo que ha crecido a lo largo de estos años son las casas en condominio y principalmente los departamentos.
esto pues tiene que ver con todo el desarrollo de verticalización que ya no solo se da en las grandes ciudades, ¿no? A veces pensábamos, oye, ¿cómo vas a hacer departamentos en Chihuahua, en Sonora? Pues la realidad es que los departamentos no solo se hacen por falta de tierra, ese era como uno de los principales motivos por los que hace unos años se empezó a desarrollar más vertical, pero hoy también tiene que ver con la forma en la que compran los clientes. Hablamos de que, bueno, ya el 40% de las viviendas que se venden en México las están comprando esta generación millennial, esta que decíamos que no iba a comprar, pues hoy ya representan el 40% de los compradores. ¿Y qué buscan ellos? Pues no compran de la misma manera en que compramos nuestros padres, nuestros abuelos, donde estabas como muy arraigado a que necesito mi patio y necesito mi terreno porque siento que si no estoy comprando aire. La realidad es que ese paradigma pues cada vez se va rompiendo más, e incluso en este tipo de ciudades como las que les hablaba yo, un Chihuahua, un Sonora, empezamos a notar más este desarrollo vertical, que además una de las bondades que te da es la seguridad. Sabemos que, bueno, desafortunadamente nuestro país es algo de lo que adolecemos y pues el vivir dentro de un condominio vertical de alguna manera te da esa sensación de que puedes vivir un poquito más seguro y pues por eso es que hemos visto también esta tendencia de crecimiento, de que más de que pues obviamente al desarrollar tu vertical desde el punto de vista del desarrollador, pues te permite una mayor eficiencia de espacios. Continuamos, por favor. Bueno, ahora pasamos a la Ciudad de México. O sea, lo que vimos fue un pantallazo a nivel nacional. Ahora vamos a ver qué pasa en la Ciudad de México. ¿Más plusvalía o menos plusvalía? Bueno, ya lo dijo antes Marisol. La plusvalía es considerablemente menor en la Ciudad de México con respecto al promedio nacional. Lo interesante de esto también es que esta información la podemos cruzar de distintas fuentes, o sea que es como indiscutible que se ha dado este fenómeno en la Ciudad de México. Uno ve estas cifras. ¿Podemos continuar, por favor? ¿Sí? Pues bueno, 36 y 29% para nueva y usada respectivamente. Pero, sigamos, por favor. ¿Y qué pasa si la expresamos a pesos constantes? Pues vemos que la vivienda nueva tuvo una plusvalía de apenas el 4.5%. Ahí la paramos. La que está hablando ahí en la diapositiva es Marisol. Y la vivienda usada tuvo una caída del 0.7%. Si podemos continuar a la siguiente, vamos a ver la ponderación entre la vivienda nueva y la vivienda usada a lo largo del 2019 hasta... La siguiente, por favor, continuamos. El promedio ponderado de las dos clases nueva y usada nos da una caída del 2.3% desde el 2019 como año base. Ahí no es para que nos deprimamos, son ciclos de mercado, esa es la realidad. Evidentemente hoy en la Ciudad de México no estamos pasando por el mejor momento, porque también ya se encareció demasiado. Hablamos de que el ticket promedio de una vivienda en la Ciudad de México nueva es de alrededor de 5 millones de pesos y como ya les decía, pues no existe la demanda suficiente para ese ticket y por eso es que ha ocurrido este tema con los valores. Es una ley de mercado, sin embargo, se va a ajustar. O sea, también si esta serie la viéramos de años anteriores, de 15, 20 años, pues evidentemente otra película sería. Entonces son ciclos de mercado y ¿qué es lo que hay que ver? Pues oportunidades, justamente el que hoy pues podemos tener estos precios que se han mantenido de alguna manera.
y las rentas sí se han apreciado, por ejemplo. Entonces, si tú eres inversionista, pues puedes comprar con estos precios que de alguna manera se han estabilizado, puedes poner en renta, el cap rate puede ser no tan atractivo, pero pues si ya sumas plusvalía a largo plazo, que eso siempre hay que pensarlo, no puedes pensar en una inversión a 3, 4 años, hay que pensar a mayor plazo y sumar plusvalía más rentabilidad, más cuánto puedes poner en renta esas viviendas, que las rentas, repito, sí están teniendo una mayor apreciación, y ahí es donde pues la ecuación puede resultar un poquito más atractiva. Seguimos, por favor. Bueno, acá lo que desglosamos, ahora la paramos, por favor ahí. Bueno, lo que estamos viendo acá es que este tema de la plusvalía tiene comportamientos muy distintos en las diferentes alcaldías, donde tenemos, bueno, acá vuelvo a hacer una referencia al tema del valor inmobiliario. Por ejemplo, Milpa Alta es la alcaldía que refleja la mayor plusvalía directa, pero en Milpa Alta se hicieron solamente 20 transacciones en todo este periodo de tiempo. Entonces ahí lo que nos muestra es que, bueno, Coyoacán, la Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Guajimalpa, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Xochimilco, hasta ahí, todas, perdón, Iztapalapa, hasta ahí todas tuvieron alguna minusvalía, ¿no? Y en cambio sí hubo plusvalías en Gustavo Madero, en Tláhuac, en Azcapotzalco, en la Venustiano Carranza, en Iztacalco. Cuauhtémoc es un caso especialmente destacable, porque ahí sí tenemos una apreciación importante y a su vez un volumen de transacciones importante. Continuamos, por favor. Que ahí, si me permite tantito, Cuauhtémoc, pues sí, creo que es un caso a destacar, que otro de los factores que ha llevado a Cuauhtémoc que pues esté en este tope de las de mayor apreciación y también con mayor volumen de transacciones es su centricidad, ¿no? Estamos volviendo hoy a este tema de las famosas ciudades de los 15 minutos, que en el caso de la Ciudad de México pues no son 15, en realidad podríamos extenderlo quizá a 20, 30 minutos, pero ¿de qué va? De que pues evidentemente la gente quiere vivir en el epicentro de la ciudad, quiere tener zonas caminables, quiere tener centros comerciales, oficinas, y si bien, aunque hoy no hemos regresado al mismo esquema o muchas de las empresas todavía no regresan al 100% a las oficinas y en muchos casos están en esquemas híbridos, pero la gente sí quiere seguir viviendo en estas zonas muy bien comunicadas, donde tenga pues muchos temas a walking distance, y eso es principalmente el factor que tiene Cuauhtémoc, ¿no? Que está cerca de todo, que evidentemente desarrollar ahí pues es muy caro porque los terrenos tienen un alto valor, pero pues donde sí podemos ver que de alguna forma merece la pena, porque sí se vende, sí existen ritmos de absorción atractivos y la plusvalía también está jugando más a nuestro favor. Un vasito de agua, por favor. Acá está, no lo había visto. Bueno, acá justamente vamos a ver el tema cómo fue la evolución de vivienda nueva y usada. Vamos a ver algún tema de valores y de superficies. Entonces la pregunta es, ¿crece la vivienda nueva en la Ciudad de México? El 40% era en 2019 y 30% es en el 2024. Ahí la paramos, por favor. Pues esto es de lo que ya hablaba yo, ¿no? Este mercado se lo está comiendo la vivienda usada porque la nueva está muy cara, prácticamente ese es el resumen, cuando pues antes evidentemente había una mayor inversión y un mayor movimiento dentro del mercado de desarrolladores, hoy ese lo está absorbiendo cada vez más la vivienda usada y por lo tanto esta misma también está teniendo más apreciación. A lo mejor antes decías una vivienda con 10, 15 años de antigüedad pues ya no crece tanto, hoy debido a la demanda sí está empezando a tener una mayor apreciación. La siguiente. Sí, la línea naranja, obviamente la vivienda usada, la línea azul es la vivienda nueva. La siguiente, por favor. Bueno, acá ya no hablamos de valores por metro cuadrado, sino hablamos de valores promedios. Entonces teníamos 3.4 millones de pesos en el 2019, 4.17 millones de pesos en el 2024. Y esa es
es nueva y usada. Nueva y es de más de 5. Sí, esto es nueva y usada, esto es ambas. Continuamos, por favor. Todo. El 90% son departamentos. Y acá lo que hacemos es, bueno, es ajustar eso a moneda constante. Y de los 3,4 millones del 2019 son 3,2 millones del valor actual. Continuamos, por favor. Bueno, también podemos notar, esto sí tomando solamente vivienda nueva, que ha habido una tendencia a partir del año 2021 a reducir las superficies. Llegamos en el 2021 a un promedio de 80 metros y cerramos el 24 con 72 metros. La siguiente, por favor, continuamos. Bueno, ¿y quiénes son los principales actores en el sector financiero? Bueno, acá el amigo de Hipoteca Genial seguramente los conoce muy bien. Y lo que vamos a notar, si seguimos, por favor, la enorme concentración que hay. Acá estamos hablando solamente de la Ciudad de México, ¿no? Si lo vemos por avalúos, tenemos... ahí la paramos, por favor. Gracias. Entonces, por cantidad de avalúos, tenemos 6.218 avalúos de Infonavit y ocupa el primer lugar. En cambio, si lo vemos ya por montos, en la Ciudad de México, Infonavit cae al quinto lugar, al quinto lugar. Y acá lo que estamos viendo, lo que comentaba recién Marisol, también cuál es el ticket promedio de la banca, está prácticamente en los 5 millones de pesos. Sí, ahí pues lo sorprendente es justo el tamaño del mercado de Infonavit en la Ciudad de México, que pues no es nada, ¿no? Para una ciudad de 9 millones de habitantes, que el Infonavit otorgue 6,000 créditos al año, pues la verdad es que muy, muy por debajo de lo que se esperaría, pero pues otra vez tiene que ver con un tema de oferta. Recordemos, pues el Infonavit tiene un tope para el valor de la vivienda que financia y pues por lo tanto hoy vemos que el ticket que trae de alrededor de 2.1 millones de pesos, pues solo alcanza para poquito más de 6,000 viviendas. Los del Infonavit están contados los que son Cofinavit. bancario Cofinavit. Está más abajo. Sí, está más abajo, es el penúltimo. Mira, en Cofinavit son 1,134, también son bien poquitos. Y la otra pregunta es si tiene la estadística de los son de double income, que la pareja los dos suman el ingreso para Los conyugales. Esos son los cofistes. Los cofistes son los que son los créditos conyugales. Sí, pero la verdad sigue siendo también bastante marginal. Quien se lleva, pues hoy el mayor volumen de mercado es sin duda BBVA. Lo podemos ver tanto en número como en montos. En el caso de BBVA, pues poco más de 4,000 avalúos, un ticket pues cercano a los 5 millones de pesos. Y bueno, pues si esto ya lo representamos en monto, pues es el líder. De ahí le seguiría Santander, que también trae un volumen importante, aunque bueno, pues sí hay una diferencia, un gap versus lo que trae BBVA, ¿no? Ya como que ahí se juntan mucho Santander, Scotiabank y Banorte, están como en el orden de los 3,000 anuales, y en el caso de BBV, pues está por arriba de los 4,000. Avanzamos, por favor. Ya estamos terminando. Ahora terminamos. Gracias.
Digo, esto es un overview, como les decía, pues la mejor manera de entender el mercado es justamente con datos duros y eso es lo que les quisimos mostrar el día de hoy. Es una pequeña probadita, pero la realidad es que tenemos información de todos lados. Por ahí pueden seguir a Jorge en sus redes, en lo que tienen en canales de YouTube y podrán ver más información, pero abiertos a preguntas, comentarios, pues yo creo que eso es lo que enriquece la conversación. Creo que allá querían hacer una pregunta. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta también muy inquietante que ¿están considerando ya la siguiente generación? ¿De qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que hoy hablamos mucho en la cuestión de que ya no hay, ni buscan tener tal vez una estabilidad de matrimonio, que hoy los perrijos, que los pegatos y toda esa cuestión? ¿Lo están considerando para el día de mañana? ¿Cómo puede impactar el mercado? Porque ya hay mucha gente que ya ni siquiera se quiere casar, ya no quieren compromisos. Sí, claro, yo creo que por eso justo viene una gran oportunidad para el mercado de rentas, como lo hablaba yo hace ratito. A ver, todas las rentas, el 50% porque no les alcanza, pero el otro 50% porque no quieren comprar. Entonces, son justamente, la mayoría de los casos, estas generaciones que pues ya tienen otro tipo de mindset, que el tema del arraigo, el tema del crédito, pues al menos ahorita pues no es algo con lo que se quieran comprometer, pero al final de cuentas tienen una necesidad de vivir en algún sitio, por lo tanto pues el mercado de rentas es el que Ok, gracias. Sí, yo lo veía reflejado un poquito en la cuestión de adquisición, porque tal vez los que tienen ya la propiedad puede ser generaciones de las que nosotros estamos aquí, pero los que van a adquirir, ya no va a haber quién va a adquirir. Bueno, alguien la tiene que adquirir para rentarla, ¿no? No, y también hay otros mecanismos de adquisición de vivienda que se están desarrollando. Ya no es solamente la compra convencional o a través de crédito hipotecario, sino que están apareciendo modelos basados en la tokenización de las propiedades. Entonces, como un vehículo de inversión, puede ser que las nuevas generaciones sigan adquiriendo inmuebles, pero no para satisfacer su propia necesidad de vivienda, sino a través de nuevos mecanismos que se están abriendo al mercado de inversión. Es que ya ni siquiera quieren trabajar. Bueno. ¿Qué nos pueden decir de las fronteras, Tijuana y el resto de las fronteras, y qué va a pasar con las amenazas que tenemos o qué está pasando? La zona o sea, si lo analizamos desde el punto de vista de la cantidad de transacciones y valores, no se ve un impacto hoy en el mercado inmobiliario. Incluso, bueno, tiene la característica de ser una zona también turística, pero Baja California es uno de los estados que mayor plusvalía ha tenido. No veo en este momento, por lo menos, que el tema pueda impactar en una forma significativa en los estados fronterizos. No sé qué opina Marisol, pero... No, y aquí la gran ventaja es que pues el principal mercado, sobre todo para la parte turística que ya hablaba Jorge, que se está volviendo a detonar, la parte de playas de Tijuana que estuvo como muchos años ahí arrinconado, hoy está teniendo un auge importante, se está haciendo una vialidad para que conecte de una manera mucho más ágil con Tijuana y se está dinamizando este mercado precisamente por los americanos, ¿no? Recordemos hace 15 años que el mismo Trump había hecho una torre en esta zona, en ese momento pues se quedó parada, pero bueno, ese fue como uno de los momentos de boom de esta zona de playas de Tijuana, del corredor de Ensenada. Por muchos años, como les hablaba yo, son ciclos de mercado, por muchos años bajó y ahorita está tomando un nuevo ritmo, un nuevo auge y los compradores son precisamente pues los del otro lado. California es uno de los estados más caros de todo Estados Unidos y además donde más se tributa, es donde los impuestos son más caros y eso justamente abre la oportunidad para que ellos inviertan de este lado de la frontera. Entonces, en realidad, pues coincido con Jorge, al momento no vemos un riesgo, al contrario, se ha dinamizado y es uno de los mercados que vemos con mayor crecimiento tanto en número de transacciones como en plusvalía. Y a ver, hablé yo del punto de vista turístico, pero está por ejemplo también el turismo médico que también ha dinamizado de una forma muy importante en los últimos años y el mercado otra vez son los americanos, se vienen a operar, se vienen al dentista porque de este lado es mucho más barato.
Gracias. Del mercado turístico que hablaban hace rato, en Tijuana, sin duda alguna, tenemos desarrollo y nuestro mercado al que apuntamos es bájate, vente a Real del Mar y te pongo tu casa padrísima californiana. Pero en Puerto Aventuras ustedes nos hicieron el estudio y hemos visto cómo ha bajado de manera sustancial la compra de extranjeros y el mercado nacional ha crecido lo mismo que en Punta Mita y lo mismo que en Los Cabos. Tienes muchísimo mercado nacional que antes no se daba. ¿Cómo están viendo esa tendencia hacia adelante? Porque pues, la razón de tenernos aquí es ¿qué vemos para adelante? Sin duda la data nos permite pronosticar cosas, pero ¿qué ven hacia adelante en el segmento turístico para ventas a nacionales? Y los regios, sí, totalmente, los regios están invirtiendo fuerte. ¿Y por qué se ha dado esto? Y seguramente lo sabes, pues por todo el tema de rentas vacacionales, ¿no? Porque lo compras como inversión apostándole a la plusvalía, pero pues también a cómo vas a capitalizar tu inversión a través de rentas vacacionales. Y la realidad es que ahí no vemos que vaya a parar, porque el número de llaves hoteleras que hoy se están construyendo y las que se tienen proyectadas no va a ser suficiente para el turismo. La realidad es que pues México, pase lo que pase, sigue siendo uno de los polos turísticos más atractivos a nivel internacional, va a seguir llegando el turismo y bueno, podremos estar o no de acuerdo con las decisiones que se tomaron en la pandemia, pero no cerramos y eso justo generó que se incrementara todavía más el turismo en nuestro país. La realidad es que las proyecciones es que este sector va a seguir creciendo y el número de llaves hoteleras, repito, que hoy se están desarrollando y las que te tienen proyectadas no son suficientes para atender a esta demanda de mercado. Ahí, ¿cuál puede ser el riesgo? Que se regulen las rentas de Airbnb, que es algo que ya se está planteando para la Ciudad de México, afortunadamente para otros destinos como Quintana Roo todavía no, ojalá que no ocurra, pero si las condiciones se mantienen como están al día de hoy, la realidad es que es muy atractivo. O sea, tenemos cifras de ocupación en Quintana Roo, específicamente en Cancún, tengo yo ahorita la cifra muy clara porque voy la próxima semana, las ocupaciones andan en torno al 75%, están muy, muy altas. Si tú incluso las comparas versus las ocupaciones de los hoteles, están por arriba de. Las tarifas también traen un incremento constante. Entonces, al final de cuentas, el regio, el inversionista no está comprando pues nada más porque sí, es porque evidentemente los números le están siendo atractivos y las proyecciones que nosotros vemos es que la demanda se va a mantener y repito, pues va a ser la principal solución para atender a este turismo, ¿no? Sí. ¿De Tulum? Sí, de Tulum. Sí. Exactamente. Tulum es un caso porque hay mucha oferta, esa es la realidad, y otra vez pues, son ciclos de mercado, se tendrá que ir ajustando, pero hoy sí están más sacrificadas las tarifas, o sea, hoy sí encontramos tarifas hasta de 1,200 pesos por noche, cuando en su momento pues te prometían que pudieran ser mucho más altas, pero es por la oferta, porque bueno, pues empezaron a construir demasiados condominios, casi que todos se fueron entregando al mismo tiempo, entonces hoy tenemos un volumen de oferta pues muy alto que ha hecho que el mercado se haya ralentizado. Sí, si no ya nos van a correr de aquí. Con las preguntas, pero ya de manera… Sí. La cuestión condominal o departamental, el boom se perdió muchísimo a través de la pandemia, porque los espacios eran muy cortos y se fueron más precisamente a la lotificación, a terrenos amplios para respirar salud. Sí, 100%. Un solo comentario de Tulum. Un solo comentario de Tulum, que tengo la cifra, porque yo también voy la semana que viene para esa zona. En Tulum es donde mayor cantidad de transacciones de vivienda nueva se han hecho en términos porcentuales en todo el país. Y que han comprado vivienda nueva. Del total de avalúos, el 90% ha tenido como destino la compra de vivienda nueva. Y esa vivienda nueva, obviamente, si la están adquiriendo para obtener una renta, eso es lo que ha deprimido totalmente el mercado de las rentas. Muchas gracias. Muchas gracias y pues ahora sí, José Carlos, Raúl, por favor, los invitamos.
¿Quieres que yo lea su trayectoria? Ok. ¿Quieres su salmón? Bueno, pues le damos la bienvenida a José Carlos y Raúl. José Carlos, buen amigo ya desde hace algunos años y bueno, pues un gusto poder hacerte la presentación. José Carlos es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, por Finanzas Corporativas y del IPADE, en Master of Business Administration, un MBA con gran capacidad de análisis financiero y su gran experiencia a través de los años en Grande Real Estate, Managing Partner, Real Tech Club, Founder y co-host de México PropTech, Board Member y Grupo Inmobiliario Baru Advisory Board Member. Actualmente director de Real Estate Acquisitions en YM, Grupo Inmobiliario, es profesional en Real Estate, experto en estructuración de proyectos de inversión y transacciones de renta y venta, enfocado en optimizar procesos con tecnología y soluciones SaaS. A lo largo de su experiencia se ha involucrado con los sectores industrial, retail, oficinas y vivienda desde diferentes perspectivas. Es un apasionado de crear empresa más que negocio, le mueve crear equipos comprometidos para llegar a objetivos tangibles, le encanta pensar en el cliente como un héroe y en nosotros como una guía para llevarlo a resolver problemas recurrentes. Bienvenido, José Carlos. Gracias, Marisol. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada, pues adelante, si no, digamos, también de una vez si quieren, porque ya vi quiénes monopolizaron el micrófono aquí, ¿eh? Aquí. Buenas noches. Perdón. Raúl Arroyo, bienvenido. Tiene una licenciatura en arquitectura por la Universidad La Salle y un MBA del IPADE, con más de 18 años de experiencia en la industria inmobiliaria. Previo a REL, Raúl fue CIO en RMSG, desarrollador mexicano, desarrollando más de 2 millones de pies cuadrados de activos industriales. También fue director del portafolio industrial de Prudential Global Investment Management en la plataforma de México, liderando sus inversiones, desarrollo y disposiciones, administrando más de 2,000 millones de dólares, lo que representa cerca de 300 naves, 45 millones de metros cuadrados y desarrollando más de 5 millones de pies cuadrados de activos industriales a través de sus fondos públicos, Fibra Terrafina y 2 CECADES. En su carrera formó parte de la plataforma de inversión Kimco Realty en América Latina como asociado y analista financiero. Raúl comenzó su carrera en MRP, compañía fundada por Black Creek, como gerente de proyectos, supervisando la construcción, arrendamiento e inversión en centros comerciales regionales. Bienvenido, Raúl. Ahora sí, quítenme el micrófono. Oigan, siempre después de la comida me choca hablar. Es muy aburrido. Pero no, a ver, ¿a alguien le molestan las palabras altisonantes? Para que no pueda decir una, ¿no? Pero, bueno, no importa. Échale con ganas, mi Rulo, échale. Ok, a ver. Cuando platicamos del título, Maritza y yo, fue 2025, ¿qué sigue? La verdad es que la cosa está de la chingada. O sea, no hay otra manera de decirlo. Hoy está de la chingada. ¿Ok? Pero yo les vengo a decir por qué no. Muchas gracias por la presentación. Como dicen, soy un arquitecto. Vengo a hablarles un poquito de economía. ¿Estoy loco? Sí, estoy un poquito loco, cambiando así de giros tan rápido. Lo último que hicimos, y fuimos de los suertudos, lo decía Armando hace poquito, fundé Real Estate Investments en 2021. Me asocié con un asset manager de fondos de inversión y en noviembre de 2024 decidimos, septiembre de 2024, decidimos integrarnos verticalmente. ¿Qué es esto? Ellos ponen la lana, yo pongo el desarrollo. ¿Cuánto levantamos? 450 millones de dólares más una conversión de 500 millones de dólares que tenemos que invertir. Y ahorita les digo por qué les doy todo este contexto. Que tenemos que invertir en los próximos 3 años con deuda 1,500 millones de dólares. ¿Y qué creen? Ganó Trump.
¡Pum! Aquí estamos sentados. Y ahora lo que me toca, junto con la persona que mencionaba Armando, que es Toño, es tranquilizar a los inversionistas. ¿Cómo los tranquilizamos? ¿Qué les decimos? ¿Qué hacemos? ¿Quién está preocupado hoy? Levante la mano quién está preocupado hoy, por favor. Ahora les voy a preguntar, y se vale al azar, ¿qué les preocupa? Te voy a hacer un comentario, Armando. ¿Cuándo no te ha preocupado infraestructura? La verdad es que tenías manera de hacer las cosas diferentes. ¿Cuándo no le metiste dinero tú como Frisa a la infraestructura? Siempre. ¿Sí? Pero hoy el ruido del mercado. ¿Cuándo no le metiste a una subestación dinero, Armando? No, y además traen los cables de quién sabe dónde. Por eso, ¿cuándo? ¿Cuántos años tiene Frisa como desarrollador? 70. ¿Cuándo no le metió? Creo que cuando yo no estuve hace más de 30 años. No, ese es mi punto. O sea, siempre le hemos metido. El desarrollo de infraestructura siempre depende del desarrollador. Ibas a preguntar algo. No. Estoy de acuerdo. Pero antes contestábamos mal, estábamos mejor. No, estoy de acuerdo. No. La infraestructura. Digo, la infraestructura. La seguridad. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué te preocupa la seguridad? Porque ya no te dejan trabajar. Así de fácil. Ok. Dijeron 18, tengo 22 años haciendo bienes raíces. De los 22 tengo 14 haciendo bienes raíces industriales. Nunca se me ha parado un proyecto por seguridad. Nunca, ¿eh? Por eso decía que antes estábamos mal. Nunca se me ha parado un proyecto por temas de seguridad. Nunca en mi vida. En 14 años. Pero sí, no estoy diciendo, y justo a esto vengo, es un panel de debate de cómo lo vemos nosotros, porque nosotros le reportamos el fondo de inversiones que nos metió dinero, no es de manera pública, pero lo digo aquí en confianza, es el Fondo Soberano de Singapur. ¿Ubican lo que es un fondo soberano? ¿Todos? ¿O alguien no lo ubica? No. El Fondo Soberano es dinero del gobierno de Singapur. Es gobierno súper impecable. O sea, no arriesga su dinero a lo tonto. O no le... ¿Perdón? No, a eso voy. En que ellos, sabiendo la seguridad como está, están decidiendo meter en México. Lo que te quiero decir es, nunca se ha parado un tema por temas de seguridad. Espero que no todos, algunos la hemos vivido, ¿sí? Y aquí estamos, y seguimos sacando las cosas adelante. Pero si nos preocupamos por eso, y no nos ocupamos en lo que nos pertenece, nos vamos a ahogar solos. Es definitivo la forma, la filosofía, como lo ves, la realidad es otra. No, pero la vivo. Es que no es una filosofía, lo vivo. No, lo digo. Y como Tengo desarrollos en los puntos más peligrosos de México, yo tengo naves industriales. Dime el que quieras. Reynosa, Juárez, Tijuana, Laredo. Tengo que viajar, voy. ¿Sabes cómo voy? Puta, voy en la mañana y me regreso en la noche. Adelante. No dije eso. Dije, está de la chingada, estamos preocupados. Lo que vengo es a decirles cómo vamos a mitigar esto. ¿Sí? No, o sea, los aranceles, ahorita vamos a hablar del tema que a todos nos preocupa, es los aranceles, ¿no? Y justamente mi intención es hacer esto dinámica porque pues, nos tocó después de la comida, entonces tenemos que despertar a la gente para empezar en temas más vivos, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Edgardo? No, a ver, yo también, a ver, desde mi perspectiva, también un poco las señales, definitivamente hay preocupación en el mercado, pero más que preocupación es entender qué va a suceder, ¿no? Y en este entendimiento de lo que va a suceder, también hay diferentes tesis a nivel de las empresas,
no todos jugamos en la misma línea de negocio, ¿no? Y lo vemos en el caso de Raúl, en mi caso, traemos tesis que justo lo platicábamos hace ratito, ¿no? Y decíamos, me decía Raúl, es que yo compito acá a nivel institucional y tú compites a lo mejor en más distress assets y en otro tipo de temas mucho más de valor agregado o core plus en el argot del real estate, ¿no? O en el argot del real estate comercial. Pero hay momentos en los que nos podemos encontrar y competir por una misma transacción. Sin embargo, y un poco el mensaje, ¿no? Que es qué sigue, ¿no? Y más que qué sigue es la preocupación va a estar, hay mercados que se están recomponiendo, hay mercados que se están estabilizando y hay mercados que están cayendo y esa caída a lo mejor va a ser temporal, no lo sabemos. El caso de Juárez es un caso específico, clarísimo. Yo entré a Juárez con actividad comercial hace año y medio, cuando las tasas de vacancia estaban al 0.2% y hoy están al 12%. 12% de vacancia en Juárez, por lo menos, digamos, comparado con el inventario actual, deben ser alrededor de 500,000 metros cuadrados, sin temor a equivocarme. 20 naves aproximadamente, vacías, cuando no tenías ni una sola. ¿Qué significa eso? Que la actividad de exportación bajó un 40%. Solo le estoy hablando de un mercado. Obviamente tenemos mercados como Tijuana, donde hay actividad distinta. Fíjate. Exactamente. Entonces, la respuesta, digamos, real es, hay que jugar también, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un sistema de negocio, y lo llamo sistema, porque nos atrevemos a pensar a nivel contracíclico, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos la liquidez. ¿Y cómo nos fondeamos nosotros? Nos fondeamos mucho equity, por supuesto nos apalancamos hasta cierto nivel, pero jugamos mucho también con flujos de rentas. Hoy en la panza de la empresa debe haber más de 350 propiedades comerciales. Entonces hacemos mucho y tenemos la capacidad de poder interactuar y actuar rapidísimo, ¿no? con las propiedades que tenemos. Entonces, cuando digo contracíclico, es que a lo mejor vamos hoy a mercados que están, voy a ponerlo entre comillas, por favor, no me lo vayan a conceder, en un estado de franca compresión a nivel de mercado. Y les pongo otra vez el caso de Juárez, ¿no? Y hay más. En donde vas a comprar oportunidades, ¿no? Entonces, si piensas un poquito fuera de la caja y dices, oye, yo tengo el nivel o la posición para poder soportar un periodo de vacancia relativamente corto, entonces voy y compro hoy a oportunidad para que en cuanto se empiece a estabilizar el mercado, entonces yo sea el primero en rentar, ¿no? Eso definitivamente no se juega en todas las esferas, ¿no? A nivel institucional es otro tema, son otros fundamentales de mercado, son otras tesis. En la nuestra, que son naves B, C, incluso D, si llegase a existir la clasificación, no sé si existe, güey, pero D, nos encantan. Entonces, ahí es donde nosotros jugamos este tema contracíclico, ¿no? Del que hablabas tú, Marisol, ¿no? O sea, el real estate es de ciclos, algunos lo prevemos antes que otros, pero definitivamente hay que estar un paso hacia adelante. Entonces, ahora sí ya, concretamente, y regreso el micrófono a Raúl, es, ¿qué sigue? Pues 2 de abril hay que esperar a ver qué se le ocurre a este señor y a ver si realmente va a suceder lo del tema de los vehículos, ¿no? Justo Marisol mandó un mensaje y dijo, oigan, ¿pueden mandar sus presentaciones? Maritza, espérame. Y pueden mandar sus presentaciones. Y yo, oye, Maritza, siempre. Maritza sabe que hago unas presentaciones. Los que me han visto, hablo de economía, mercados. Le dije, no puedo mandar nada. ¿Lo vieron? No, le dije, es que lo que mande hoy. Sí. Otro tema que también preocupa y quedamos. No, y adelante, sí. Hoy tienes muchas naves que están en proceso de construcción. Correcto. Tú tienes un retraso en la colocación de las naves porque el nearshoring se detuvo y entonces todas las estimaciones que hiciste de los precios en los que vas a rentar y los periodos en los que las vas a rentar, la propia oferta Se detuvo.
Se detuvo. Se detuvo. Ustedes que tienen a lo mejor que rendirle un fondo determinado, pues órale. El que es capital propio, pues lo tragas un ratito y en el tiempo lo recuperas. Correcto. Porque la tierra era nuestra, tenemos para hacer 1 millón de metros cuadrados industriales, y pues ahí puedes jugarle un poquito. Pero cuando fuiste a comprar un terreno en Monterrey y le apostabas a que era el mercado premium y que era caro, y no conseguiste el Build to Suit y ya te arrancaste la nave de 60, 70 mil metros, y no hay, aunque estés listo para ser el primero en rentar, ya te está comiendo porque fue el tiempo de no absorción y la bajada de precio. ¿Esa cómo la vas a cuidar? ¿Quién de ustedes tiene también relación con el mercado industrial? Solo para ver qué tanto me meto técnicamente. Ustedes dos. Ok. ¿Dólares, clase A, todo eso? Ok. Son la minoría, entonces voy a dar una explicación aquí. Más o menos un contrato de arrendamiento te toma entre 6 y 9 meses cerrarlo. ¿Ok? Hoy nadie, dando más contexto a tu pregunta, hoy nadie tiene un contrato de arrendamiento en firma. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí no, estamos en marzo, abril, de aquí a diciembre, nadie va a firmar nada. Y empecé diciendo, está de la chingada. Y yo ya lo sé, ya lo sabemos. ¿Qué pasa? ¿Qué sí creo? ¿Y qué es la peor situación? Y todos lo sabemos, la palabra de moda, de nuevo, igual que en 2018, es incertidumbre. ¿Ok? La incertidumbre mata. Y en todos los paneles que me siento me dicen, ¿cuándo crees que acabe, cabrón? Pues ojalá todos tuviéramos una bola de cristal y pudiéramos decirlo. Aquí van 3 teorías. 3 teorías que he escuchado en diferentes momentos y son muy buenas, ¿eh? Las 3 muy defendibles, las 3 muy dudosas. No son mías, no soy economista, soy arquitecto, pero me la vivo en el mercado. La primera, hechos. Los únicos aranceles que hoy existen en forma es China. ¿Sí o no? Todos estamos en pausa, bueno, hasta el 2 de abril, ¿no? Por eso no traje presentación de nuevo. Hasta el 2 de abril, China tiene 10 más 15. Bueno, al final se están apuntando a ser el mayor proveedor a nivel mundial. ¿De China? Ahorita hablamos de ese tema. Es el único que tiene aranceles hoy en forma, hechos. México no tiene, Canadá no tiene. ¿A qué sí le pusieron aranceles a nivel mundial? Acero y el aluminio. ¿Qué crea en Estados Unidos? Inflación. Incrementos de costos de construcción a nivel mundial. Entonces, los costos de los departamentos, de las casas y todo lo que han de decir los señores se van a incrementar. ¿Por qué? Porque incrementaron los costos de construcción. Los costos de renta van a subir, incrementaron los costos de construcción. Petróleo, subieron el costo del petróleo, le pusieron impuestos. A Canadá, Chin, subieron los costos de construcción. ¿Qué pasó? Inflación. Ahí les va la buena noticia. Ahí les va la parte que tienen que nos da a respirar un poquito. Ojo, de aquí a fin de año no firmamos nada. Me senté con un banco el otro día y me dijo, no, lo que no sabes es que de aquí a julio tienen que bajar el consumo. ¿Tienen que bajar el consumo? Sí, ¿por qué? Están renegociando la deuda. Históricamente estamos en la tasa más alta de intereses que ha vivido Estados Unidos en su vida. Y tiene que entrar a renegociar la deuda con esa situación. Y no puede bajar la tasa de interés porque quiere. Como la baja, generan una crisis. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando negocie la deuda. ¿Cuándo pasa eso? Primera teoría, julio 2025. ¿La crees o no la crees? Ok, empieza a hacer sentido un poquito las tasas de interés. Las tasas de interés, los aranceles, ¿no? Ahorita doy otra segunda teoría, no sé, señores, ¿qué opinan? Lo abro aquí a discusión de todos. Échale. Es otra, va, no todos. No, échale. No, a ver, segunda teoría de las tasas de la situación. Se van a venir empresas
a Estados Unidos, o se van a ir empresas a Estados Unidos. Sí, perdón, es que me siento el 33º estado, ¿no? Pero no, se van a ir empresas a producir a Estados Unidos. ¿Nos conviene? ¿Quién dice que nos conviene? ¿Nadie cree que nos conviene? Yo les voy a decir todo lo contrario, nos conviene muchísimo. ¿Saben por qué? Porque si se van a producir las empresas grandes a Estados Unidos, no hay mano de obra, no existe. Estados Unidos está hoy al 96% de ocupación. Díganme a dónde se van a ir a producir. Ok, se van. Vamos a suponer que se van. ¿Sí? Se llevan a... Díganme una marca, olvídense las que ya están en México, la que quieran. Pónganle un nombre en su cabeza. No, el 33% de los Teslas se hacen en México. El 33% de Tesla se hace en México. Y nosotros tenemos... No, la que se vaya, olvídate. ¿A dónde se van a ir sus contratistas, sus productores? Si no hay mano de obra en Estados Unidos, ¿a dónde se van a ir a producir? Ok, señores, hoy nos conviene. Nos conviene que quiera jalar todo a Estados Unidos. A las grandes, porque las chicas, no queremos a las grandes, queremos a las chicas que les pagan. No queremos a la que jinetea la lana. Queremos la que tiene el capital trabajo, que le pagan, que va a traer producción a México para crecer en México. ¿Sí? El Bajío no creció por Toyota, Mazda, Honda no, creció por los japoneses, los coreanos, los europeos que llegaron a producir al Bajío. ¿Sí? O sea, porque las plantas compran su planta. O sea, véanlo, Volvo, acaba de anunciar Volvo. ¿Ustedes creen que sabiendo que iba a ganar Trump, con la situación que se iba a poner, Volvo iba a anunciar su planta en Monterrey? Tuve una comida con el director general de Nissan, y le pregunté, oye, ¿qué pasó con que se iban a salir? Todos escucharon la noticia que Nissan se iba a salir, ok. Y todos escucharon la noticia de que el Civic híbrido se lo llevaban a Wisconsin, gracias, por ahí, en Rednecks, ¿no? Ok, les voy a platicar un tema. Me dijo, ¿tú sabes, alguien sabe cuánto tarda la planeación de una plataforma de un coche? ¿Y alguien sabe cuánto dura? 20. Me dijo, Trump dura 4. ¿Cómo? Dura 4. ¿Por qué voy a tomar una decisión por un presidente loco que viene a poner un año aranceles? ¿Esto nos conviene o no nos conviene? No, se vale. ¿Por qué crees que no? Porque al final del día de tú dices, se la llevan y entonces la nave que tú tenías, un proveedor que le va a servir al se van a producir en Estados Unidos, va a ocupar tu nave y lo va a producir en México y lo va a mandar. Muchas veces no haces due diligence del tema, prefiero generar el mercado. Si te va a poder pagar tu renta porque lo que produce le pega o no le pega el arancel. Si hay aranceles, el 2 de abril ya veremos, ¿no? Pero le va a pegar. Es que le va a pegar. Sí o sí le va a pegar. Hablas de 4 años de Trump, no sabemos si mañana todavía se vaya. Por eso no traje presentación, ¿eh? No, a ver, sí, dura 4 años, pero lo que te quiero decir es, no van a mover una plataforma, ahorita vamos a hablar del Civic híbrido, no van a mover una plataforma por la decisión de un cuate que le cuesta 12 años de planeación para producirla 20 años, 32 años de planeación para que un cuate loco llegue y diga, te voy a poner 25% de aranceles. Sí, pero las empresas no se mueven por locos. ¿Se acuerdan de cuando cancelaron Ford en 2018? ¿Supieron de esa vez? Iban a poner en San Luis Potosí la planta de Ford. ¿Tú te acuerdas, güey? Sí, como World Trade Center. Sí. Como World Trade Center. Pero, Hasta tuvimos una conferencia ahí. exactamente, nos sentamos. Pero a ver, creo que eso que estás diciendo, Raúl, es sumamente interesante, güey, porque, a ver, yo soy de Baja California Sur, de La Paz, y tengo familia en Tijuana. Yo desde que recuerdo era chico, hoy tengo 41 años, y me acuerdo perfecto que salíamos a jugar al bordo y las maquilas existen no desde 1990,
La maquila existe en la frontera desde 1960. Y hemos pasado en México, y este dato es interesante, desde 1948 a la fecha, en México se producen cada 5 años en promedio crisis económicas. Entonces, a ver, sí, yo también creo, güey, sí estamos de la chingada. O sea, sí hay un temor a lo que va a suceder porque justamente no sabemos. Y eso es el sentimiento, ¿no? Eso es estar de la chingada. El hecho de no saber qué va a suceder, el hecho de no saber cómo van a negociar nuestras autoridades ante una imposición de aranceles arbitrarios e ilegales ante un tratado de libre comercio que tenemos pactado desde el 2019, si no me equivoco, o 21, no recuerdo, ¿no? No, pero la última negociación que se hizo. Entonces, me parece que a nivel general, en la radiografía general, evidentemente asusta, evidentemente la actividad se detiene, porque está sucediendo, hay más oferta en algunos mercados a nivel manufactura pesada, pero oigan, también existe la logística, ¿no? Y hablemos hoy del mercado de Ciudad de México, que es encantador, ¿no? Y es las plataformas de comercio electrónico en el 2024 crecieron 30% en un año, 30%. Eso quiere decir que la actividad del retail a nivel digital no va a parar. Y ese es un segmento que hoy están atacando muchas empresas. Y es cuando yo digo, oye, a ver, perdón, ya ven, ahí está, ya se le acabó la batería, dije, ya te la acabaste, Marisol. Entonces, cuando hablamos del sector industrial o del sector comercial incluso, porque también, digamos, nosotros también compramos centros comerciales y locales incluso, la actividad empieza a sonar un poquito mejor, ¿no? A nivel incluso del brick and mortar, que le llaman los gringos, ¿no? De los ladrillos a nivel de centros comerciales, en plazas abajo de 10,000 metros cuadrados, que son las típicas plazas de servicios con marcas importantísimas como bancos, como SmartFit, como Starbucks, como... Entonces dices, se está moviendo ese sector también a nivel transaccional, güey, ¿no? Y tú también tienes mucha experiencia por MRP ahí. Entonces, me parece que nuevamente, y con esto termino y paso el micrófono otra vez, y no sé si ustedes quieran aportar algo, pero sí estamos viviendo una etapa, si lo quieren ver así, de incertidumbre. Coincido con Raúl, pero también digo, oye, a ver, esto lo hemos vivido, desde hace muchísimo tiempo. Cada sexenio lo vivimos así, ahora lo estamos viviendo con los gringos y con nosotros, ¿no? Y seguramente después con los canadienses y demás, pero creo que hoy México, independientemente de que estemos de acuerdo o no con el gobierno actual, tiene fundamentales económicos para poder trascender ante esta crisis que yo veo temporal a nivel del sector inmobiliario, ¿no? Y creo que coincides conmigo, Rulo, y no me atrevería a decir lo contrario, ¿no? Sí estamos paniqueados, ¿no? Pero al final creo que la vamos a superar. En 2018 pasó igualito. Se paró el mercado, se secó, se deshidrató, le echabas una gota y no llegaba al piso. No pasó. 2019 fue 180 grados. O sea, si alguien lo ve diferente, dígame. A mí fue el mejor momento que tuve, 2019 a 2023, en desarrollo, arrendamiento y costos de construcción y rentas. Y paró por ahí de principios de 2024. Me acuerdo perfecto, estábamos en 2017, estaba levantando un CKD para Prudential. Era el CKD 2. Y venían las elecciones de Hillary y Trump. Y nuestro último inversionista iba a poner $70 millones. Era Infonavit. Me marca por teléfono y me dice, oye, no te voy a poner la lana, güey. ¿Por qué? ¿Y si gana este loco?
Y, güey, va Hillary. Va Hillary, ya salen todas las encuestas, va Hillary. Me voy a esperar, güey. Oye, pero si gana, no te pongo la lana. ¿Qué? Sí. Llevamos 2 años de negociaciones. O sea, levantar un CECADE de verdad es no desgastante, es porque entras en los procesos de todos los bancos, de todas las afores, de toda la lana pública. El que ya te dijo que sí hace 3 meses, en el 4.º mes ya se le pasó la aprobación, entonces tiene que volver a aprobar y luego Banorte, que es la Banorte Afore 21, es la más grande y te dice, no, pues es que si no va él, no voy yo. No, es coordinar llamadas por todas las. Pues ¿qué pasó? Ganó. ¿Qué pasó con la lana? No la levantamos. ¿No la levantamos? No. La levantamos hasta junio del 2018. Cuando volvimos a reconvencer a todos que la tesis de inversión industrial era la tesis. Y les voy a decir algo. La inversión industrial es la más, lo ha vivido Frisa muchas veces, es la más resiliente ante cualquier mercado. Cuando yo, esta es también una anécdota de, cuando me tocó levantar Terrafina, yo venía de Quimco, venía de hacer centros comerciales y venía de hacer transacciones con los señores, con Frisa. La pasábamos bomba, ¿eh? El ICSC era la Junta Anual, ¿eh? En Las Vegas. No, y de repente llegas, les voy a esta es anécdota, me contratan en Prudential para hacer todo esto y de repente me llevan a Silao, Guanajuato, ¿no? Y así como se ve este cuadro blanco en el piso, pues este es el terreno. Oye, pero no hay nada, güey. Yo venía de centros comerciales, ¿no? La intersección más importante de la ciudad, Cinemex, Walmart, bueno, Multiplaza Lincoln, ¿te vas a acordar? Hermano. No, también no. O sea, lo que estoy diciendo es, o sea, sobre el corredor más importante, muros, o sea, Paseo Interlomas, imagínense Paseo Interlomas en Monterrey hace 15 años, ¿no? 18 años. O sea, Play City, estaba haciendo los casinos Play Cities. Sí, no, pero al que voy es bien, y de repente te mete en industrial donde, no, es que de aquí para allá es ejido, de allá para allá es ejido, de allá para allá es ejido y es la parte privada. Oye, la luz, sí, mira, hay un poste que pasa la luz. Y pasa un cable, ¿no? Ahí aprendí que la inversión de infraestructura la hacíamos nosotros. No, pero aquí no hay luz, no hay agua, no hay drenaje, no hay nada, ¿no? Y de repente llego a la oficina, ¿cómo está el terreno? Pues bien, lo vamos a comprar. ¿Qué? Sí, lo vamos a comprar. Y yo decía, yo vengo de retail, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, lo que sí aprendí es que es el más resiliente porque es el primero en caer y el primero en levantarse. Una nave industrial de, más o menos nosotros hacemos naves a partir de 20,000 metros, nos toma 6 meses hacerla. Así. Y a los 8, 10, 12 ya cobraste rentas. Dólares, te pagan predial, seguro, mantenimiento, todo. Yo me acuerdo cuando estaba con los locales comerciales. No, pues es que vengo a cobrar el predial y el seguro y el mantenimiento. ¿Qué? No, el predial, ¿por qué si ese es tuyo? Pero el cliente gringo viene o el cliente institucional viene muy, y corrígeme, no sé cómo te van en las clases D. ¿Sí te pagan todo? No, por supuesto no es igual. ¿No es igual? ¿Lo traes en tu fórmula? Sí, obvio. Pues la renta es más cara. Pues depende, güey. No. O sea, ¿por metro cuadrado? Por metro cuadrado. Sí, absolutamente. Raúl, está en la tesis de don Gaspar en paz. Sí. El dinero lo haces cuando compras, no cuando vendes. Exacto. Porque si compras barato y eres idiota, tienes margen todavía para seguir ganando. Sí. Te defiendes ante la estupidez, güey. Pues está bueno. Y pero bueno, industrial sí es esto. Y si es el primero que se cae, hoy lo están viendo hoy, y ahorita lo platicaba José Carlos, Tijuana está al 7%, viene de absorción negativa, había gente haciendo fila. Por una nave industrial había gente haciendo fila. Que las señoras de los datos nos digan, o sea,
ves como un bache. Es un bache. Y el bache de Claudia y Andy, Es que no pegó. No pegó. No pegó, no sé, no pegó. Perdón, Raúl, ustedes, perdóname. ¿Tienes porcentaje de cuánto de lo que es industrial está en logística y cuánto está en producción? ¿En dónde? ¿En qué mercado? En el industrial, pero en el premium. Sí. Aquí lo traigo. Ay, me Por borro. bajo, pero no quiero dar exacto. No, lo tengo. Pero la logística es... Entre el automotriz y el logístico es 64%. El logístico es 32%. Pero en que en valor en metros cuadrados. En metros cuadrados. El automotriz es 32%, el logístico es 34%. Quiero que sepan, y no me va a dejar mentir el señor, ¿sí saben que la logística de Estados Unidos por e-commerce es desde México? ¿Sí sabían o no? Bueno, perdón. Okay. Adelante, vas con la pregunta y después. No, yo iba a hacer un comentario muy breve, en buena medida alineado con lo que está comentando Raúl, sobre el tema del pánico. Yo le diría que si se quieren curar del pánico, los invito a visitarnos en Argentina, ¿no? Porque si recuerdan, hace un par de años atrás llegó la inflación anualizada aquí alrededor del 8%. Y era tema de primera plana. O sea, no había periódico que no mencionara como apocalípticamente que estábamos en una inflación anualizada del 8%. Mientras tanto, en Argentina era del 25% mensual. Entonces, sí. Entonces, obviamente, creo que nadie es profeta en su tierra. Y yo sí coincido en este sentido que la fortaleza de México tiene unos fundamentos muy fuertes, muy sólidos. Y creo que sí, son ciclos, y este ciclo de Trump, yo también pienso lo mismo, pienso exactamente lo mismo. Son decisiones de muy largo plazo que no deberían verse tan influenciadas por la gestión de Trump. Y el tema de los aranceles, lo que yo le apuesto que va a reaccionar el mundo es a devaluar sus monedas. Si devalúas las monedas, neutralizas el efecto del arancel sin entrar en una guerra arancelaria. Entonces, bueno, esa es la invitación que les dejo para curar el pánico. Y a ver, yo creo que con esta intervención, creo que puedo concluir yo de este lado para pues, ponernos a echar un vinito o algo por el estilo, ¿no? Pero lo que sucede también es que por supuesto, sí, a ver, si no se lo toman me lo llevo. Pero ¿por qué esperar? ¿Nos trae 4 copitas? Sí, tráiganos aquí 4 copitas porque ya nos estamos secando, señor, por favor. No, al final de cuentas, una de las y sí, a pesar de que la tesis es compra bien por si te equivocas, la verdad es que yo coincido con Marisol, cada vez tienes que hacerlo mucho más fundamentado, ¿no? Aún y cuando, digamos, la data esté en el aire, medio tú sepas por experiencia que la renta por metro cuadrado en Cuautitlán está en tal y en Naucalpan tal y en Tijuana en tal, pues evidentemente tienes que ir aterrizando sí en clasificación, sí por inquilino, sí por zona, porque te puede cambiar, en industrial pasa menos, pero en retail te puede cambiar la cuadra siguiente, ¿no? Entonces, digamos, a lo que voy es, las tesis que tenemos cada uno de nosotros dentro de las empresas ya traen su propio costo de oportunidad. Entonces, el poder decir, hoy estamos, digamos, pasando por un terror y tal, yo llego a mi oficina y lo primero que me dice mi jefe es, ¿ya compraste, güey? Y yo, ¿cómo? Espérame, ¡compra! Necesito que compres. Sí, pero no estamos en crisis, estamos ahí esperando lo de las tarifas, lo de las... Compra, necesitamos comprar. Entonces es como, pues la chequera está lista, güey, ¿no? Ya tienes la tesis clara, ya sabes dónde comprar, tienes los datos. ¿Por qué no estamos comprando? Entonces, a lo que me quiero referir es,
cada uno trae descontadas las problemáticas de la propia empresa, cada uno trae descontadas las problemáticas de su propia tesis, y el costo de oportunidad que tiene cada una de las empresas se juega distinto. Porque el dinero que tiene Raúl no es el dinero que tengo yo. Los costos son absolutamente distintos. Aunque la tasa de interés hoy, afortunadamente, bajó, ¿no? 50 basis, creo, o 25. La mexicana. Indistintamente, digamos, competimos en distintas esferas. Entonces, el dinero que yo traigo quizá cueste más que el dinero que trae Raúl, ¿no? O viceversa. Entonces, jugamos en entidades totalmente diferentes. Lo que quiero decir con esto, y con esto termino, es preocupémonos de entender nuestra propia tesis, de competir contra nosotros mismos y mejorar nuestra propia operación. Y después ya salimos al mercado y decimos, órale, va, a ver, ahora sí con quién me tengo que agarrar a patadas, ¿no? Con esto, adelante. No quería hacer un comentario. Y es con respecto a México y Trump. Desde mi punto de vista, el único fiel de la balanza que tenemos como país se llama Trump. Sin Trump estamos viviendo una dictadura que nos puede llevar a lugares que no queremos llegar. ¿Por qué? Porque no tenemos poder judicial, las cámaras están dominadas, el narco dominaba el país. En mes y medio nos han limpiado de toda la mucha de la basura que hay. Y ni siquiera nos las dejaron aquí para que puedan salir mañana. El problema que tienen muchas de las empresas son el derecho de piso, son los secuestros, son los robos de camiones. Todo eso yo no creo que va a cambiar, independientemente de tarifas mutuales. Eventualmente en la economía son países comunicantes y se va a nivelar. No podemos ir contra las fuerzas del mercado, pero yo creo que es toda esta fuerza y este atorón que nos está dando Trump va a ser el mayor benefactor que hemos tenido, no ahorita, en los últimos sexenios, que ha crecido todo el narcotráfico. Pero esa es mi opinión personal. Yo creo que está acomodando las fichas. Yo creo, a ver, ahí les va la tercera teoría, y esta es la más loca de todas, que escuché también. Quiere bajar las acciones de las armadoras americanas para que llegue Mr. Tesla y compre una empresa americana. Ah, ¿verdad? No, esa me la dijo un proveedor de Tesla el lunes. Y le dije, oye, ¿cómo estás viendo el tema? Me dice, nosotros, aquí está padre porque les voy platicando como un poquito de lo que hacen, por ejemplo, nuestros clientes, ¿no? Este proveedor hace la calavera del modelo Y, y la calavera del modelo Y está hecha de una sola, tiene 3 colores y está hecha de una sola pieza. Entonces, inyectan los plásticos de 3 colores a la misma temperatura en una prensa de 1500 toneladas y molecularmente, como están a la misma temperatura y es el mismo plástico, simplemente de diferente color, sale una calavera. Y es el único proveedor mexicano que hace esa calavera. ¿Sí? Y de ahí fue cuando me dijo, no, Tesla hace el 32% de las piezas de Tesla se hacen en México. Entonces le dije, oye, ¿y tú cómo ves las cosas? Me dice, pues parece que iba a la compra, ¿no? Y yo, ¿cuál? Pues no sabes que Tesla quiere comprar una armadora y están metiendo todo esto para bajar las acciones. Y yo, ay, esa teoría sí no la había escuchado. Había escuchado la de la tasa de interés, había escuchado la de acomodar las fichas, había escuchado, dije, esta es mi tercera teoría, por eso la dije al último, ¿eh? Pues también dices, ok, puede hacer sentido que el hombre más rico del mundo está perdiendo mercado en los coches eléctricos y necesita entrar a la combustión. ¿Y qué creen que está pasando con el petróleo? Está yendo para abajo. Oye, ¿qué va a pasar? No lo sé, ¿eh? O sea, todas las teorías les comparto lo que yo he ido viviendo con gente muy inteligente en el medio. Una pregunta, a ver, ya hablan un poquito de la parte industrial
social y el principio de la parte de vivienda, un poco del Infonavit, lo poquito que ha vendido, cómo se ha caído la venta del sector social. No hablaron de lo nuevo que viene del Infonavit, ¿no? Que el Infonavit ahora quiere construir, ¿no? Y está tomando muchas acciones, muchas, para empezar a aliarse a la Canadevi, a todos los desarrolladores, a que los proveedores nos alistemos para poderlo surtir. ¿Qué están pensando ustedes que va a pasar con eso? Y con la deuda que tiene, con la cartera vencida tan grande que también tiene, ¿cómo le puede ir a Infonavit? Ahorita te doy mi respuesta. Termino el contexto de qué va a pasar con un poquito la economía, ¿sí? Yo creo que efectivamente es la suma de todo, está acomodando las fichas. ¿Para qué? Para que no tiene mano de obra, no puede deportar, porque eso generaría inflación, generaría sobrecostos. Les hablaba de la logística desde México, de verdad. En toda la frontera se llaman importaciones temporales. ¿Se acuerdan la renegociación de los $300 a los $800 que tuvo el TLC en 2019? Ok, eso fue para que todas las empresas de e-commerce pudieran almacenar de manera temporal en México sin costo de pago de impuestos e importar de regreso a Estados Unidos sin costo de pago de impuestos. ¿Quién es el beneficiario? Las empresas. Y eso generó un boom en toda la frontera de empresas logísticas que literalmente tú compras en L'Oréal, Estados Unidos, das un clic y te lo mandan de Reynosa. El 75% de las transacciones se hacen en el East Side de Estados Unidos. El 25% se hace en el West Coast. ¿Ok? Y el West Coast, y en Tijuana ni se diga, yo creo que debe haber unas 10 plantas de entre 60 y 70 mil metros dedicadas a e-commerce logístico, de importación temporal para Estados Unidos. Desde ahí le surten Amazon, Mercado Libre, bueno, allá es eBay, L'Oréal, cualquiera que me digan, se surten de México para Estados Unidos. Contestando yéndome ya al tema de Infonavit, que Dios los bendiga. Ya lo hicieron, les fue muy mal. Y según yo, si no recuerdo bien, no quiero ponerles puta a nadie, mucho menos a Armando, pero según yo participó en algún momento Frisa con ese modelo, ¿no? No, pero ya lo hicieron, no les fue bien y fue que decidieron regresar a hacerlo de una manera tercerizada. Pero dejo aquí a Marisol. Sin duda es todo un tema, como saben, pues la política es 500,000 viviendas por parte del Infonavit, 500,000 por parte de la Conavi. Al final de cuentas, a ver, el que la vivienda sea una prioridad es algo positivo. El qué, yo creo que está bien. Los cómo es donde tenemos muchas dudas. Hoy hay mesas de diálogo, hoy ha habido acercamientos con la Canadevi. Mi proyección, lo que yo veo es que al final de cuentas no les va a alcanzar porque pues no salen los costos, ¿no? Están pretendiendo hacer vivienda de 500, 600 mil pesos que probablemente en Sonora te dé, en Chihuahua te dé, en la Ciudad de México esté imposible. Las mesas que se están desarrollando en la Ciudad de México es para incentivar nuevamente la norma 26, vivienda de 1.9 millones de pesos, que esa puede ser viable y con márgenes muy, muy apretados, y ahí se están sentando con los desarrolladores, con algunos, no todos, pero bueno, pues ya existe un cierto acercamiento. Entonces, vaya, pues están tratando de hacer las cosas más por un tema de política, evidentemente, porque les conviene y lo que quieren son votos. Entonces, ellos son los primeros interesados en que les salgan las cosas. Sin embargo, yo creo que el 1,000,000 de viviendas es insuficiente de cara a la demanda, pero para ellos el desarrollarlas y al tiempo que vamos no van a llegar, yo lo veo difícil, y creo que más bien se van a convertir en mejoramientos, que de hecho eso es lo que ha ocurrido con el Infonavit en los últimos años. Si tú ves las cifras, te dicen, seguimos con 500,000 acciones, como las que mencionaba hace ratito Jorge, siguen con 500,000 acciones, pero de esas nada más 230,000 son de vivienda nueva y todas las demás son de mejoramientos, que pintar la barda de tu casa cuenta como mejoramiento. Entonces yo creo que al final de cuentas, hoy hay la voluntad, hoy están sentándose a ponerlo como una prioridad. Ojalá que se pueda, la verdad es que es algo benéfico para todos, pero honestamente yo creo que no les va a alcanzar y al final ese 1,000,000 se va a terminar componiendo de muchos mejoramientos, pero esa ya es opinión personal. Coincido en el sentido con Marisol de que la instalación de la
temática de la vivienda social en el nuevo sexenio es algo positivo. Es un tema que en el sexenio anterior ni se mencionaba. O sea, no solamente no se mencionaba, se le quitaron los subsidios, se denigraron a los desarrolladores. Entonces, en ese sentido creo que es positivo que por lo menos sea parte del tema a discutir. La problemática de la morosidad del Infonavit, creo que con esto no va a mejorar, ¿no? Me temo que no va a mejorar. Subsiste por lo que comentaba antes, por el enorme flujo que bimestralmente recibe de las aportaciones patronales. El proyecto de las 500.000 viviendas creo que ni siquiera le va a dar los tiempos para hacerlo. O sea, no tienen las reservas territoriales, no van a llegar. Y sí creo que va a ser una fuente potencialmente de enorme clientelismo político y corrupción, ¿no? En Argentina hubo una institución que se creó casi en los mismos años que el Infonavit, pero no sobrevivió como sí sobrevivió el Infonavit a raíz del cambio del año 92. Y ahora se está volviendo a lo que era antes, ¿no? Entonces sí creo que es una alerta muy preocupante, porque en definitiva lo que está demostrando es una voracidad política para arrasar con los fondos del Infonavit. Ese es el tema que creo yo es la preocupación fuerte de fondo, ¿no? Sí, claro. Estamos contentos de poder colocar tierra grande donde no vamos a ir a desarrollar nosotros y bueno, pues a ver cómo te ofrecen la evacuación. Pero ya hemos tenido algunos acercamientos donde nos han buscado para eso, para poder reserva grande, para poder cumplir con algunas. Sí, el otro día anunciaba, bueno, no me acuerdo, pero era absurdo, en una de las mañaneras, en la secretaria del SEDATU, como un gran avance que estaban ya iniciando 234 viviendas en no sé dónde, ¿no? Baja California Sur. 234 viviendas y es... Los millones de árboles que plantaron. Sí, claro. ¿Tú quieres decir algo? Sí, tú ya No, yo ya estoy, ya. Yo nada más concluyo con, es un bache, va a salir, va a aguantar, creo que es este año. Vienen las intermedias, las quiere ganar, si no se le cae todo, eso es en año y medio. Entonces, estas intermedias, si no lo hace bien, si se le va la inflación, si no lo sabe controlar, ya la perdió. Hay clientes ahorita, temas de hechos es con los aranceles en China, hay muchos clientes, empresas americanas, que están buscando salirse de China. Hay dos opciones para al mercado más grande del mundo: México y Vietnam. Y Vietnam no tiene su ruta estructurada hacia Estados Unidos, ¿sí? Eso desarrollarlo a nosotros nos ha llevado 50 años, ¿no? Porque antes era la maquila, hoy es el nearshoring. Creo que vamos a salir bien. Entonces, si empecé diciendo que está de la chingada, pues sí creo que se va a componer muy bien. Y creo que vamos a regresar a 2019-2020 en apogeo. Yo con eso me despido y les digo buenas noches a todos. Gracias, buenas noches igualmente. Salud. Salud. Sí. Maritza, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que este tipo de encuentros nos enriquecen a todos. Yo, para cerrar, lo que les diría es que sí, hay mucha incertidumbre, hay mucho temor, pero creo que las empresas de consultoría somos un buen indicador de qué está pasando con el mercado, y lo que yo les puedo decir desde 4S, la empresa en la que yo colaboro, es que seguimos haciendo muchos estudios de mercado. Entonces, no sé si los desarrolladores de vivienda somos muy optimistas,
pero la realidad es que este año hemos tenido mucho más trabajo que el anterior. Entonces, y se trata principalmente de inicio de proyectos de desarrollos inmobiliarios a lo largo de todo el país, lo cual pues nos da una buena señal de que pues le siguen apostando al sector, así que esperemos que las condiciones se den para que todos estos proyectos lleguen a buen término y pues salud. Gracias, Maritza.